Aquí les volví a poner un esquemita, otro esquema de corazón, porque a medida que lo van leyendo, pues por lo menos lo pueden ir revisando, revisando, y van mirando todo. Este, acá está como de perfil el corazón, ¿no? Y acá ustedes pueden ver que no se veía muy bien lo que son las venas pulmonares, ¿sí? Tanto las izquierdas como las derechas. Y la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar derecha. También acá, como yo le decía, lo que se llama el callado de la aorta, que es esa vuelta que da la aorta, ustedes vieron, ella pasa por acá y continúa después, ¿ah? Y de ahí que van a salir las arterias carótidas, que le llamamos arteria carótida primitiva izquierda, arteria subclavia, el tronco brachiocefálico, ¿sí? De acá tiene que salir toda la irrigación para la parte superior, en este caso de miembro superior, y acá de cara, de cuello y bueno, y toda la parte de cara, cuello, cabeza. Mentira. Bien. Mm. Vamos a hablar un poquito, déjenme poner aquí para que vaya viendo quién se une. Ahí va. Em, Más a nivel de microscópico de lo que es el músculo. Entonces, las células miocárdicas, ¿no? De ese músculo, no van a estar como nosotros conocíamos en las células esqueléticas organizadas en fascículos. ¿Se acuerdan que ellas se iban organizando fibras paralelas, ¿no? Que se organizaban en fascículos? Pero en este caso, lo que les pasa a estas es que se bifurcan y terminan formando lo que es una red. ¿Tá? No hay continuidad acá entre los sarcoplasmas, o sea, entre los citoplasmas de cada célula con la otra, acá no hay continuidad, ¿sí? Y están separadas unas de otras por lo que se llama disco intercalar. Ese disco intercalar, ¿dónde se ubica? A nivel de las líneas Z. En este caso, nosotros vamos a ver la estructura esa de sarcómero. No va a ser idéntica a la que conocimos en el músculo esquelético, pero sí tiene bastantes similitudes. Eh, bueno, ese disco intercalar, como dice aquí, está ubicado a nivel de la línea Z y permite que las corrientes, porque recuerden que tenemos esa corriente eléctrica, que es nuestro potencial eso, pueda ir propagándose hacia de una célula a otra, ¿no? Y por eso, justamente por ese tipo de comportamiento, acá tenemos también un comportamiento tipo, teníamos en el músculo liso, que es de sin sitio, que yo necesito que todo este músculo, ¿sí? Se comporte como uno solo. Entonces, en esos discos intercalares, acá lo tienen, ¿sí? Entonces, ustedes ven, no son, acá tienen una fibra, ¿no? Una fibra no, perdón, una célula, donde acá se bifurca, por ejemplo esta, ¿no? Viene un grosor, después se bifurca en otra, ¿sí? Y acá también venía una, se termina bifurcando aquí, aquí, aquí se une con otra. Entonces ustedes vieron que no, no está, es como dice aquí, forman una red, no era aquel tipo de estructura de cómo se organizaba el esquelético. Sí similar en cuanto hablábamos de esa unidad funcional que era el sarcómero. Acá tienen los discos intercalares, ¿ah? Algunos núcleos, no es tan nucleada, ¿no? Tiene pocos núcleos con respecto a lo que es el músculo esquelético. En esos discos intercalares va a haber zonas de unión, ¿sí? Esas zonas de unión, en ellas vamos a encontrar algo que se llama desmosomas, que a través de esto que se transmite la fuerza de tensión, la fuerza y la tensión, perdón. Después vamos a encontrar de vuelta aquí lo que son las hendiduras gap, o sí, las uniones gap, ¿sí? Que a través de esas uniones gap, ¿quiénes pasaban?
pues permitía el paso de lo que eran aquellas señales químicas o iones, o no, y iones. ¿Ah? Entonces, la resistencia eléctrica a través de esos discos intercalares es muy pequeña, justamente por ese tipo de unión esos tipos de uniones que tiene. Y así permiten, eh, no hay resistencia en cuanto a lo que es para transmitir el potencial de acción, para que éste pueda cumplir su función, ¿no? Entonces, cuando una célula, Profe, sí, profe, disculpa sí, que le molesta. no, Esta parte tranquilo. decía, interacciona bastante con la sinapsis eléctrica, ¿no? Ujú, eso mismo. Justo en esta Cuando parte nosotros acá. vimos, sí, cuando nosotros vimos sinapsis eléctrica, justamente decíamos que donde más la íbamos a ver era músculo En los liso pasos y de iones y músculo cardíaco. Ujú, eso mismo, ah, porque nosotros queremos que sea para no justamente que este perder. músculo, no, tranquilo, eso es lo que tienen que hacer, está bien. Y si me escriben es más difícil que yo vea que me hable, mejor que, que me hable. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de sinapsis eléctrica decíamos los dos lugares donde más se da era justamente músculo liso y músculo cardíaco? Bueno, aquí lo estamos viendo, ¿no? Entonces, ese tipo de unión que tiene que haber entre célula y célula, tiene que ser una unión que facilite justamente que sea una unión próxima, como esta justamente las uniones GAP, que permita así el paso de iones y esas señales. Que tiene que ser rápido. Como decíamos un poquito más atrás, el músculo, este corazón, o este músculo, ¿no? Se tiene que comportar justamente como un todo. No puede contraerse por un lado y por otro no, porque acá la función de él tiene que ser en sincronía, todas esas células juntas. Entonces, cuando una célula es excitada, ¿no? El potencial de acción se transmite de unas a otras a través de lo que son esos discos intercalares que veíamos aquí. Acá volvemos a hablar de aquel principio del todo o nada, ¿no? Según cómo vaya, según, o sea, va a venir el estímulo y es cómo va a responder el corazón, o se va a contraer o no. Entonces, esto hace que la estimulación de cualquier fibra justamente llegue al potencial a distribuirse por toda la masa cardíaca, eso que decíamos, por ese tipo de unión, por esa anatomía que tiene, ¿no? Esa morfología, es que permite que toda la masa cardíaca se comporte como un solo. Uh-huh. A ver, algo más importante, ¿no? Ah, bueno, no, ya lo vamos a ver acá. Tipo de fibras. No, está bien. El músculo entonces está formado por fibras musculares estriadas de morfología cilíndrica, ¿sí? Esas fibras musculares son de contracción, esto también ya lo habíamos nombrado en algunas clases anteriores, es una contracción involuntaria, y rítmica, ¿sí? Porque nosotros no tenemos que estar pensando, a ver, nosotros no somos quienes estamos diciendo contraete, contraete, contraete a cada momento, ¿no? Es una contracción involuntaria justamente. Y tiene que tener un ritmo, porque se tiene que mantener justamente la nutrición a todo el resto de nuestro organismo, y por eso tiene que mantenerse un ritmo, para que él de alguna manera pueda siempre estar bombeando lo mismo y llegando a todos lados. Entonces vamos a diferenciar dos tipos de fibras, ¿sí? Contráctiles y conductoras. Bien, las fibras conductoras se van a justamente a encargar de la conducción de los impulsos nerviosos, ¿sí? Y se localizan en algo que nosotros vamos a ver un poquito más acá adelante, en lo que llamamos nódulos sinauriculares y auriculoventricular, y luego se va a continuar con lo que es el llamado fascículo de His. Esas son las fibras conductoras. Y luego tenemos fibras contráctiles, ¿sí? Que contienen un número cierto número de mitocondria que justamente permite esa respiración aeróbica, ¿sí? Que el corazón, ese músculo va a necesitar para poder cumplir con sus funciones. Y tienen una estriación transversal, pero que nosotros veíamos acá, que también tenía como esa estriación transversal, pero con pocos núcleos, ¿no? De uno a dos núcleos
Minkowski, de 1 a 2 núcleos ovalados en cierta posición central en cuanto a esa célula. Bien, en cuanto a aquellos filamentos que estuvimos viendo, ¿no? Los miofilamentos, son similares a lo que son las fibras musculares estriadas esqueléticas, con la diferencia solamente en la línea Z, ya que ¿qué va a ocurrir en esa línea Z? Esas líneas Z se localizan en esos discos intercalares y si ustedes miran pareciera que cruzará de una línea a otra, de una célula a otra. Y en las caras laterales justamente de esas líneas Z, perdón, van a presentar aquellas uniones gap. Nosotros cuando veíamos en el músculo esquelético, en la línea Z, veíamos que había un anclaje de muchísimos tipos de proteínas. Era un poco más diferente que este de acá. Esas bandas de las que estábamos hablando es por donde justamente qué función van a tener. Transmitir la onda de despolarización, aquella onda que venía viajando, aquel potencial de acción, ¿sí? Para que justamente debe transmitirse para que todas las fibras musculares se contraigan al mismo tiempo. Bien. En cuanto a esta parte más fisiológica no sería la palabra. Bueno, a este nivel más microscópico, más nivel molecular, ¿no? El corazón también, vamos a decir que se comporta o está formado por dos sinsitios. ¿Por qué? Porque yo tengo la aurícula y tengo el ventrículo. Dijimos que la sangre llegaba a la aurícula, de la aurícula pasaba al ventrículo, y del ventrículo tiene que pasar al resto del cuerpo. Entonces, justamente, la aurícula no se puede contraer al mismo tiempo que el ventrículo, porque si no, no le daría tiempo de llenado al ventrículo para que este después pudiera llevar la sangre a todo el resto del organismo. Entonces, por eso decimos que el corazón está constituido por dos sinsitios, como por dos eh, masas. Sinsitio no es masa, sinsitio es aquello que funciona todo como un solo, ¿no? Pero como por dos partes que cada una funciona como uno solo. Eh, toda la aurícula debe contraerse, todas esas células tienen que contraerse al mismo tiempo, y en el ventrículo también todas esas células deben contraerse al mismo tiempo. ¿Y por qué es importante que se comporten así en forma separada? Porque ahora vamos a ver que por una muy pequeña diferencia de tiempo, la aurícula se contrae antes que el ventrículo, justamente para que pueda llenar esa cavidad, la cavidad del ventrículo, y un tiempito después, muy pequeño, pero un tiempito después, recién se va a contraer, ahora sí, con su cavidad llena de sangre, para enviar al resto del cuerpo. Espero que se hubiera entendido esa idea, porque yo acá me pongo a pensar a veces un poco en alto y puede que no se entiende. Cualquier cosa me paran y me preguntan. Bien. Esto más o menos ya lo dijimos, ¿no? Los miocitos poseen filamentos contráctiles de actina, también, y miosina, que se van a organizar en sarcómeros. Tienen numerosas mitocondrias y poseen también un sistema de túbulo T y retículo sarcoplásmico, pero no es tan desarrollado como, como lo habíamos visto, no está tan desarrollado como el que vimos en el músculo esquelético. Bien, actividades eléctricas de las células cardíacas. Yo no sé por qué quedó esto ayer busqué este es en PDF, busqué el que tenía en PowerPoint para corregir ciertas cosas y no. Ahí yo tenía algo más que agregar en algunas diapositivas acá, que me lo anoté. Y nada, era muy tarde, después podía para hacerle la corrección y dije, bueno, que quede esas letritas y que no va a ser nada. Bueno, actividad eléctrica. Bueno, entonces,
igual que las células del músculo esqueléticos, estas células del músculo cardíaco van a responder también a un potencial de acción, ¿sí? Pero en este caso, no, ese potencial no van a venir de motoneuronas del sistema nervioso central, ¿no? En el caso del esquelético, recuerda que era a través de motoneuronas, neuronas motoras, sino que en este caso van a venir de células especializadas que se encuentran, ¿sí? Van a venir de células especializadas que están en el propio corazón. ¿Sí? Ese potencial de acción de las células cardíacas se va a caracterizar por, de diferente va a tener una fase meseta. Ahora que me acuerdo, no había una diapositiva con esto. ¿Se acuerdan que nosotros el potencial de acción teníamos algo como esto? Luego se disparaba, bajaba, se repolarizaba y volvía al reposo. Bien, en el potencial de acción del músculo músculo cardíaco, perdón, no mezclemos, tiene como característico una fase de meseta. ¿Sí? ¿Qué permite esa fase de meseta? Que el músculo cardíaco se contraiga más tiempo que el esquelético. Venía por acá y ahora sobre esta zona tiene una pequeña fase de meseta. ¿Sí? Vieron que no hay en pico, sino que, bueno, yo no llegué hasta arriba, pero llega hasta cierto nivel, cierto voltaje, ¿se acuerdan? Para poder justamente que ocurra potenciación, en este caso para que vuelva ahora a repolarizarse, pero cuando llega acá arriba, ahora yo tengo esa pequeña fase de meseta, ¿sí? Y esa fase de meseta es lo que me permite entonces que este músculo se contraiga por más tiempo que el esquelético. El músculo cardíaco también va a tener lo que es un periodo, déjenme ver, aceptar a la compañera, va a tener un periodo que es refractario, ¿sí? a nuevo estímulo. No es que puedo hacer una sumación de potenciales de acción aquí, eso sería malísimo, ¿no? Sino que también tiene una fase en que él debe volver al reposo para poder otra vez, que a él otra vez le pueda llegar un potencial de acción y bueno, actuar. A ver que no me falte nada. Justamente esa fase refractaria, dice, da tiempo a que el corazón pueda llenarse de sangre antes de la siguiente excitación, ¿sí? Antes de que vuelva el próximo estímulo, él tiene que llenarse de sangre, ¿no? Y para poder justamente después bombear. Dice, la duración de ese periodo refractario es de 0,25 a 0,30 segundos, antes del siguiente potencial de acción. Ese periodo refractario, ¿qué hace? Pone límite justamente a la frecuencia cardíaca. Nosotros tenemos una frecuencia cardíaca que los valores normales son de 60, en algunos libros van a ver de 60 a 90 y en otros de 60 a 100 latidos por minuto, ¿sí? La larga duración de ese periodo refractario justamente también evita esa sumación de las contracciones, ¿sí? Y si no ocurriera eso, es como dice acá, no se podría llenar eficazmente el corazón para seguir cumpliendo con su función. Bien, acá solo le dice, esto igual después lo pueden ver ustedes, el periodo refractario del músculo auricular, ese periodo refractario es un poquito más breve que el del músculo ventricular, porque por aquello estamos hablando, ¿no? Necesitamos que éstas se llenen para después poder contraerse y llenar el ventrículo, entonces por eso hay esas pequeñas diferencias. Y justamente eso lleva a que la frecuencia rítmica de contracción de las aurículas, la frecuencia, sea un poquito mayor que el ventrículo. Profe, Sí. para seguir con la clase, sube un poquito la diapositiva para arriba.
Entonces, ¿Acá? disculpa que las mande ahí. Sí, No, no, entonces tranqui. la auricular Está. es la que, sí, la auricular es la que, tipo, se llena la sangre, tipo, llena la parte esa de sangre, y la ventricular Sí. es solo la que expulsa hacia todo el pulmón, sí, sería en la parte No, izquierda. las dos se llenan y las dos se contraen porque las dos tienen que expulsar. La Ah, aurícula está. se va a llenar de sangre. Vamos de vuelta al esquemita. Ah, eh, tenía aquel corazón. Ah, qué horrible, por Dios. Esto de la pizarra, la verdad que no. Bueno, tengo este corazón, ¿no? Dividido en cuatro. Yo lo hice medio chonflado porque en verdad está así en nuestro cuerpo. Aurícula izquierda. Aurícula derecha. Bueno, el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Bien. Recuerden que a las dos aurículas viene sangre, de algún lugar viene. Más allá de donde venga, de algún lugar viene. Acá va a venir la sangre del de los pulmones, que es sangre oxigenada. Se oxigenó la sangre y ahora la tengo que llevar al resto del organismo. Y acá va para el resto del organismo. Bien. La aurícula izquierda se va a llenar y también después se va a contraer para expulsar esa sangre hacia dónde. Ahora hasta otra cámara, al ventrículo izquierdo. Y este se va con la sangre al resto del cuerpo, ¿no? Al resto de. Está, Ay, bueno, ay, ya entendí. ahí va, Adriana me pone acá que hay una figura que explica eso. ¿En cuál diapo, Está, está. Adri? Que no me acuerdo. Ah, bueno. A ver, después. Está más ahora enseguida, más adelante, no me acuerdo el número de la diapo, pero sé que está. Incluso esto que estabas explicando, el potencial de acción, hay también una Una figura que diapositiva. explica con el electrocardiograma. Ah, sí, sí, eso sí. Ah, genial. Gracias. Dale. Ah, bueno, lo que le decía, esta aurícula derecha también se va a llenar, ¿ah? Con sangre que viene del resto del cuerpo, es la sangre que se recoge, esa sangre venosa sin oxígeno, porque es la que regresa de toda cada célula. Se va a llenar acá también, se va a contraer para que la sangre ahora, para que se llene ahora este ventrículo derecho, y este se va a contraer para llevar la sangre que sale de acá, que va para los pulmones. ¿Ah? Pero como ahora, como nos dijo Adri, hay una diapo más adelante, Está. lo vamos a volver a Igual, repetir. igual entendí ahora sí. Ah, Ah, buenísimo. gracias. Merece. Y bueno, nos quedan 10 minutitos para eso. ¿Qué diapositiva vamos? Profe, una 21. pregunta. Bien. Buen día. Sí, buen día. La contracción esa de una aurícula y ventrículo. Sí, Después lo que marca el ritmo del corazón. claro. Es eso lo que va a marcar justamente. Esa contracción que tiene el músculo en sí es lo que va a marcar lo que yo les decía hoy, la frecuencia cardíaca, que se estima que eso de contraerse y relajarse, ocurre en una media de entre 60 y 100 por minuto, Ahí 100 va, veces ahí por va. minuto. Es lo Sí, que claro. nosotros conocemos como latido. Bueno, bien, entonces seguimos con la contracción del músculo cardíaco. Cuando llega un potencial de acción, llega a la membrana, ¿sí? de una miofibrilla del músculo cardíaco, se produce acá también hay una liberación de calcio, ¿sí? Desde el retículo sarcoplásmico. Además tenemos esa fase de meseta de potencial de acción, ¿no? Que hablamos, no es aquel pico que veíamos en el esquelético, sino que acá hay una pequeña fase
que es donde el calcio justamente que entra desde el exterior también contribuye a lo que es la contracción muscular. Al final de la meseta de potencial de acción, de esa pequeña meseta, la entrada de calcio hacia el sarcoplasma se interrumpe, así de forma súbita, ya no se deja más entrar, y esos iones de calcio son recaptados ahora por ese retículo sarcoplásmico o simplemente son expulsados al medio extracelular. Bien, y de esa manera es que queda interrumpido, de esa manera es que se termina ese potencial de acción para que ahora pueda llegar otro potencial más. Bien. Adriana me ponía acá en el chat de la figura, que está en la diapo 8 puso. Pero ahí, Adri, que no me acuerdo. Chat. Dice, hay una figura que explica cuando se contrae una en la diapo 8, perdón, está como contrae la aurícula y luego el ventrículo. En la diapositiva 8. Déjenme ver. Acá. Acá, mire. Si ustedes miran, es acá justamente cuando se contraen las aurículas, ¿sí? Y ahora ocurre el llenado. ¿Ustedes ven la flechita? Sí, ¿no? Ocurre el llenado de las cámaras ventriculares, vieron como que se ensanchan acá. Y luego se contraen los ventrículos, y bueno, y esa sangre es expulsada, acá ven la flechita, como sale de las arterias que salen de, acá tienen la flecha, no dibujaron en la otra, acá, perdón, como la sangre ahora está saliendo a través de las arterias de lo que son los ventrículos. Bueno, volvemos a donde estábamos. Nos queda ¿cuántos minutos? 5 minutos. Estábamos por acá. Sí. Bueno, es un poco más de lo que veníamos diciendo. El músculo cardíaco comienza a contraerse, unas pocas milésimas de segundo después que empiece el potencial de acción. Claro, tiene que comenzar el potencial de acción para que ocurra aquello de que entre el calcio, bueno, y el calcio así, ahora con ese calcio ocurre la contracción del músculo, ¿no? Y dice que comienza a contraerse unas pocas milésimas de segundo después de que empezara el potencial de acción, y también es importante de que sigue contraído unas milésimas de segundo después todavía, después de que terminó el potencial de acción. O sea que el potencial de acción ocurre y este se va a contraer un poco antes, perdón, un poco después, y cuando termina el potencial de acción va a continuar un poquito después de haber terminado ese potencial de acción. O sea, por lo tanto, la duración de la contracción del músculo cardíaco, entonces, es función principalmente de esa duración de ese potencial de acción. Aproximadamente 0,2 segundos en el músculo auricular y 0,3 en el músculo ventricular. Ah, bien. Entonces ahora vamos a entrar a lo que llamamos sistema de excitación conducción cardíaco. Que yo les dije que íbamos a ver, les nombré algo por allá atrás, ¿ah? Y nosotros dijimos, un poquito más atrás en la clase, que justamente el corazón es autónomo. No tenemos que estar continuamente estimulando o pensando en que tiene que ser estimulado para que funcione y cumpla la función como tal, como la función que tiene. Entonces, tiene todo un sistema de excitación, justamente de excitación-conducción de todos esos estímulos. Entonces, como dice ahí, tiene la capacidad única de generar su propia señal, su señal eléctrica, y a esa propiedad se le llama autoconducción. Y eso es lo que permite contraerse rítmicamente, sin esa estimulación nerviosa. Él tiene un ritmo, ¿no? Que
que es lo que hablábamos hoy. Esta contracción rítmica se encuentra entre 70, 80, se admite hasta 100 latidos por minuto. Entonces es rítmicamente, ¿sí? Ese tipo de contracción. Y aquí les hace como un paréntesis, dice, aunque en personas que siguen entrenamientos de resistencia puede descender a niveles inferiores. Generalmente a personas que ya se entrenan, ¿no? Que hacen un tipo de entrenamiento de resistencia, ese ritmo que lleva de 70 a 80 latidos por minuto, ¿no? Un poco más, generalmente es más bajo en personas que están entrenadas. Entonces, cuando el sistema de excitación, ese sistema de excitación-conducción funciona normalmente, las aurículas se contraen 1/6 de segundo antes que los ventrículos. ¿Se acuerdan? Les dije que un poquito antes se contraían, ¿sí? De forma que ahí puede ahora llenar el ventrículo, y ese ventrículo puede llenarse y después sí contraerse para llevar el resto, para llevar la sangre a donde tenga que llevar, ya sea pulmones o circulación periférica. Bien, ¿cómo está formado ese sistema de excitación-conducción? Vamos a ver estas partes. Está formado bueno, podemos decir, son fibras, no son fibras. Está inervado, ahora sí me gusta. Y justamente toda esa parte nerviosa va a formar lo que nosotros conocemos como nodo sinoauricular o senoauricular, vías internodales anterior, medio y posterior, nodo aurículo-ventricular, haz o fascículo de His y fibras de Purkinje. ¿Sí? Que ahora nos queda menos de un minuto, así que vamos a cortar por acá y en la siguiente ya empezamos esto. Ya les paso el link.